¿Qué tal, doctores? Buenas noches, ¿cómo están? Esperando que ya estén más o menos moderadamente bien preparados para el examen de la RESI. Asumimos que ya el próximo mes, de que unas 3, 4 semanas salga la convocatoria y también esperando que ya estén con sus papeles al día. La parte de idiomas, esperemos, no sé si cambiará, yo creo que no, no creo que no. Probablemente continúen exigiendo el requisito del idioma, ya sea el aymara, el quechua, guaraní y otros que estén habilitados para el examen de la RESI. Eso pueden ir adelantando, o los que ya tienen, genial. Mejor si de todas las instituciones, la que es más válida, incluso las que va a servir para la residencia, igual les van a solicitar igual para el egreso, es del EGPP, ¿no? Creo que incluso hay virtual. Yo creo que sería un buen tiempo para poder tomar y no se llenen los cupos. Esto, después hay otras escuelas más, ¿no? Pero ahorita que tienen tiempo, teóricamente, o no se podrían aprovechar, porque cuando ya está uno en la RESI o está queriendo apuntar a hacer una alta especialidad o una subespecialidad, cuando ya esté uno en el tercer, cuarto año, es un poco más difícil. Les comento por experiencia, es algo que me hubiera gustado saber antes de entrar a la residencia, saber inglés, metodología de investigación, saber ecografía y todas las cuestiones que hemos comentado en principio del curso, ¿ok? Entonces, esta clase vamos a repasar algunos conceptos de los temas avanzados de obstetricia y con un enfoque en banco de preguntas. Esto nos va a ayudar el banco de preguntas en el simulacro que diste, te va a ayudar más o menos cómo te estás preparando, qué tan eficiente es tu metodología. A todos nuestros cursantes, todos los médicos del curso VIP tienen muy buenas notas, más de 90 puntos sobre 100, están por buen camino, pero no deben de confiarse. Es donde más tienen que estudiar, dedicar tiempo para obtener un 95-100% en nuestros simulacros. Nuestros simulacros a partir de diciembre van a ser un poco más difíciles, vamos a incluir todas las especialidades, ya sea medicina interna, cirugía, gineco, en base a la nueva bibliografía. Como ustedes han visto en nuestros resúmenes, ¿sí? nos está costando hacer los resúmenes porque pues son temas nuevos, ¿no? En casi todo lo que es ginecología obstetricia son temas nuevos, es nueva bibliografía, entonces hay que comenzar a hacer desde cero no solo el resumen, también el banco de preguntas, los flashcards y otras herramientas que están en nuestra plataforma. Entonces ingresar a nuestra plataforma es clave para poder resolver los simulacros, ¿ok? Muy bien, entonces en ese contexto vamos a avanzar algunas de todas las preguntas que han ingresado en los simulacros de examen. Les iba a comentar, ya tenemos los simulacros igual de medicina interna, las presentaciones igual estuve preparando, igual ya están. Por ejemplo, esta presentación de este simulacro más o menos toma unas 8 horas, ¿no? Unas 8, 10 horas bien realizado para poder. Entonces, aprovechen estos conceptos porque todo lo que repases, la mayor cantidad de horas que puedas invertir es más probable, aumenta tus probabilidades de que puedas resolver el examen, ¿ok? No solo te bases en nuestro resumen, es un resumen, ¿no? Como tal es un resumen, no es el capítulo completo. Puede ser que algunos espacios, conceptos puedan entrar del libro, ¿ok? Si bien nuestros resúmenes están bien estructurados, bien elaborados, con un enfoque en conceptos potencialmente preguntables, hay cosas que se nos pueden escapar. Así que recuerden, entonces, repasar el resumen de nuestros resúmenes, porque está en base a nuestra bibliografía, está bien realizada, los libros, el banco de preguntas y los flashcards. Esos 4 pasos tú haces, yo te aseguro que vas a obtener más del 90%, ¿ok? Entonces, ahora, si solo ves las clases o solo ves el resumen y a veces medio que resuelves el simulacro o que no haces los bancos de preguntas, después luego no te estés quejando que me han faltado 3 puntos, 4 puntos, que me han inhabilitado, que no alcanzó el hospital, ok, muchas cuestiones porque después vienen los arrepentimientos, solo te quedan 2 meses, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar con las preguntas potencialmente que puedan ingresar en los exámenes de la RESI. Por ejemplo, acá, ese es el primer tema de los cambios fisiológicos en el embarazo. Esto es un tema relativamente nuevo, cosa que en los anteriores años no ingresaba. Entonces, dentro de los cambios fisiológicos, aquí vamos a tener un importante que es
a nivel cutáneo, a nivel dermatológico, que es la pigmentación cutánea. ¿Qué tenemos que saber de esto? De todos los conceptos, de todos los cambios, en su resumen, tienen que tener los porcentajes y las dosis y el por qué se cambian. Ahora, de la anterior bibliografía, nosotros teníamos un PDF de cada tema, sus porcentajes y dosis para que los puedan pasar a sus flashcards y los puedan memorizar, pero ahora no nos alcanza el tiempo. Entonces, en los equipos de estudio que ustedes están y los que estoy invitado, ahí ya hemos hecho, ahí de todos los temas de obstetricia, los porcentajes de cada uno de estos. El edema, ¿no? Hay muchos porcentajes aquí. Eso es para diferenciarse el del resto, de la multitud. ¿Ok? Esto va para los primeros puestos solamente, son grupos súper exclusivos. Entonces, miren acá, la hiperpigmentación ocurre el 90% de las embarazadas. De cada 9 damas, mujeres embarazadas, de cada 10, 9 van a tener hiperpigmentación. 9. Ahora, ¿qué zonas hiperpigmentan? Los pezones, las areolas, la vulva, la región perianal, la línea alba, incluso puede formar la línea negra. Entonces hay una hiperpigmentación. Lo que nosotros tenemos que recordar es que ¿por qué es frecuente? Fisiopatológicamente, ¿qué tiene que ver? Entonces acá es un factor hormonal principalmente. Es un factor hormonal. Dentro de estas hormonas participan 4 hormonas. 4 hormonas. Recuerden, en la metodología, lo más frecuente dentro de las hormonas más implicadas a la síntesis de melanina dentro de los melanosomas, dentro de los melanocitos, son los estrógenos y la progesterona, ya que estimulan la melanogénesis, la formación de melanina, que se van a manifestar en estas regiones semiológicamente. Ahora, no es la única. Incluso yo como la parte de medicina interna, yo pudiera haberme confundido con la hormona estimulante de melanocitos, que fuera del contexto del embarazo, cuando una persona tiene hiperpigmentación, esta es una de las hormonas más implicadas. Pero ¿cuál es la diferencia entre los estrógenos y la progesterona? Que esta se eleva recién en el segundo mes hasta el término del embarazo. Ahora, en nuestra pregunta puede ser que también la respuesta puede ser la hormona estimulante. Hay alguien que en su micrófono que está haciendo ruido, permítanme, lo vamos a sacar de la clase, que está distraído. Mejor que vaya a mirar más. Ya, entonces les decía que pudiéramos habernos confundido con la hormona estimulante de los melanocitos, porque sí también participa. Entonces aquí debemos recordar cuál tiene más peso. ¿Cuál tiene mayor peso en cuanto a la medicina basada en la evidencia? Entonces, claramente en nuestra bibliografía están los estrógenos y la progesterona. ¿Ok? Aquí está, este es un copy-paste del libro de obstetricia de Sánchez, donde dice que los estrógenos y la progesterona son fuertes inductores melanogénicos, pero no es la única. También está involucrada en la hormona estimulante de melanocitos, esta que se eleva a partir recién del segundo mes. Ahora, otra hormona que antagoniza todos estos mecanismos es la dopamina. Principalmente aumentan los niveles de endorfinas, también de beta endorfinas y también de la hormona estimulante de melanocitos. ¿Ok? Ahora, hay un concepto que lo han visto también con el ginecólogo obstetra, que es el melasma y el cloasma. Primero debemos de recordar la definición. ¿Qué es melasma y qué es cloasma? El melasma no es nada más que la hiperpigmentación adquirida, que esta es simétrica y está asociada principalmente a la exposición solar. Pero no es el único factor de riesgo. También está implicado factores hormonales y la predisposición genética. De cada una de estas 3 variables nosotros deberíamos sacar los riesgos relativos y los ratios en estudios observacionales, cuánto es la asociación de la hiperpigmentación en el melasma. El cloasma no es nada más que el melasma que aparece dentro del embarazo, un concepto básico, incluso las mamás lo pueden diferenciar entre qué es un melasma y qué es un cloasma. Ahora, estos porcentajes, recuerden,
Es mucha memoria, pero esto es exclusivo para los que van a postular a puestos como neurocirugía, dermatología, que tienen muy pocos puestos. El melasma y el cloasma, nuestra referencia bibliográfica refiere que afecta entre el 50 al 70% de las embarazadas y el 30% de las mujeres que usan anticonceptivos hormonales. Entonces hay dos grupos grandes. Estas manchas, bueno, se pueden clasificar en tres grandes grupos: la centrofacial, la malar y la mandibular. Como ustedes ven en esta imagen, ¿qué patrón será? Miren, está en la frente, está en la región malar y hay un poco en la parte mandibular. ¿Qué patrón será? ¿Será un centrofacial? ¿Será un malar? ¿Será un mandibular? La primera, ¿no es cierto?, tiene un patrón centrofacial. ¿Y cuál de los patrones es la más frecuente? La de centrofacial. ¿Por qué es la más frecuente? Por la hiperpigmentación que va tomando estas hormonas, ¿no es cierto? Ahora, esto es potencialmente preguntable. ¿Cuál de los tipos de patrones es la más frecuente dentro del embarazo, ¿no? La hiperpigmentación. El centrofacial es la más frecuente. Ahora, hay tres tipos histológicos. Nuestra referencia bibliográfica habla dos, pero para completar son tres. Cuando nosotros tenemos la epidermis, ¿no? Ahí está su membrana basal, por debajo de la epidermis está la dermis. Estas pigmentaciones, esta melanina, cuando hacemos una biopsia de un segmento de piel en una persona embarazada, es decir, cloasma, el 72% va a estar a nivel epidérmico. El 72%. Específicamente en los melanocitos que tienen contacto con la membrana basal. Eso es lo principal. Y el otro 13% está en la dermis superficial, por acá más o menos. Entonces, hay otra clasificación histopatológica para poder diferenciar estos componentes. Ahora, la pregunta es, ¿por qué sucede? Nosotros como médicos tenemos que explicar fisiopatológicamente y correlacionar con la medicina basada en la evidencia, tanto en la fisiopatología, en el diagnóstico como en el tratamiento. Miren, esta no está en nuestras referencias bibliográficas de un artículo de revisión no sistemática. ¿Cómo se clasifica esta hiperpigmentación? Tiene un patrón centrofacial. El artículo original les voy a pasar a los grupos oficiales para los que van a ser dermatólogos y ginecólogos obstetras. Pasen a su base de datos en artículos para poder repasar o usar alguna inteligencia artificial para que les pueda resumir o sacar un patrón de flashcard o algo así, ¿ok? Entonces, ¿qué refiere? Miren esta imagen de este artículo que tiene un patrón centrofacial. Miren la hiperpigmentación, está en la región malar, está un poco en la región frontal y en la mandíbula, ¿no es cierto?, en la parte inferior. Este es el patrón clínico más frecuente. En esta referencia bibliográfica, en esta revisión de estos autores, han encontrado el 76% de las afecciones, que correlaciona con nuestra referencia bibliográfica. El otro patrón es el malar, donde solamente en el rostro, específicamente en las mejillas, se ve afectadas, y otro patrón que es mandibular, afecta a las regiones malares de la región mandibular específicamente, y este tiene un patrón mandibular que tiene una presentación menos frecuente, incluso del 5 al 3%, dependiendo qué referencia bibliográfica estemos utilizando, ¿ok? Lo más importante, lo que me ha llamado la atención, el por qué, no es que el estrógeno, la progesterona y la hormona estimulante de melanocitos estimulan al melanocito y para sintetizar más melanosomas y más melanina. Miren acá esta fisiopatología. Esto no está en el libro, pero es importante ver por qué sucede esto. Miren, aquí un factor de riesgo importante es la predisposición genética. Si la mamá o el papá tuvo melasma, entonces hay un factor componente. Aquí deberíamos preguntarnos qué genes están involucrados. Primero, igual que en lupus, igual que en artritis y otras enfermedades autoinmunitarias, porque estos genes, los más importantes, son potencialmente preguntables, y esto puedes entrar a nuestra plataforma y revisar la clase de manera rápida, aumentando la velocidad para poder ganar tiempo, ¿ok? Pero acá en esta parte es importante los rayos ultravioleta. Alguien pudiera decir, los rayos ultravioleta estimulan los melanocitos
y hay mayor síntesis de melanina como defensa, pero no es así de simple. Estos rayos ultravioleta estimulan a los mastocitos. Y uno se pregunta, ¿qué tiene que ver acá los mastocitos? Mucho, muchísimo. Por eso acá el usar el protector solar es clave, doctores. En una persona embarazada que quiere evitar el coloasma, protector solar tiene un odds ratio menos de 1, 0,8, 0,7, incluso hasta 0,6 en un factor protector, ¿ok? En cuanto a los odds ratios y estudios observacionales. Lo que este rayos ultravioleta lo que hace es estimular a los mastocitos y liberar tres componentes importantes, y esto deberían de preguntarlos: la histamina, la triptasa y factores de crecimiento y transformadores. Tres grandes componentes. ¿Qué es lo que hace la histamina? Estimula específicamente a los melanocitos para producir mayor cantidad de melanina. Pero la historia no queda acá. Cuando estos mastocitos liberan triptasa, recuerden, triptasa que rompe los ciertos aminoácidos relacionados con estos, e incluso activa las metaloproteasas, la 2 y la 9. Las metaloproteasas destruyen el colágeno tipo 4, es decir, que no solamente hay hiperpigmentación, que también hay destrucción del colágeno, de toda la estructura de la dermis y la epidermis. Entonces uno se pregunta, ¿la piel envejece? Por supuesto, porque esta triptasa va a ir a destruir, a degradar estos componentes de la matriz extracelular. Esta degradación de la matriz extracelular está relacionado con la elastosis solar, potencialmente posible. Pregunta de examen. Ahí está involucrada las elastinas, las metaloproteasas, las granzimas tipo B, que van a ir a destruir la matriz extracelular. Pero además la historia no comienza ahí. No solamente hiperpigmentación, destrucción del colágeno, también hay hipervascularización, asociados y estimulados por factores de crecimiento derivados de endotelios, de fibroblastos, transformadores beta 2 derivados de fibroblastos, y todo esto predispone al melasma. Entonces, las manchas no solamente tienen que ver con hiperpigmentación. Tenemos que en el diagnóstico y tratamiento, sobre todo en el manejo, esto es la parte de dermatología, ayudar la síntesis de colágeno y disminuir la vascularización, y esto nos va a ayudar a entender el tratamiento del melasma. ¿Ok? Qué alucinante es el poder explicar el por qué sucede, el cómo y relacionar con el diagnóstico y el tratamiento. ¿Ok? Entonces acá la respuesta, espero que no hayan fallado muchos, estrógenos y progesterona en la respuesta. Ahora, ¿por qué no es la hormona estimulante melanocitos? Es una hormona, pero si en el examen entrara así, con varias opciones, y dos crees que son las dos respuestas potenciales, la tienes que luchar, pelearte, porque la tiene mayor evidencia, la mayor carga académica para esa respuesta, porque suelen entrar mucho. Ahora, ¿qué tiene que ver los corticoides y la relaxina? Probablemente la relaxina esto tenga que ver con el útero, ¿no? Y en la fase última. El lactógeno placentario, doctores, para rescatar esta pregunta, es una de las hormonas que está relacionada con la resistencia a la insulina. Y ustedes en la clase, en el curso VIP oficial, han visto con el docente cómo la resistencia a la insulina predispone a la diabetes gestacional, ¿no? Porque ahí van a ver en la fisiopatología por qué hay diabetes gestacional. Porque hay hormonas, ¿no?, que se suben los niveles en el embarazo, y una de las hormonas es el lactógeno placentario, que estimula o que predispone la resistencia a la insulina, y hay muchos receptores involucrados para que puedan suceder todas las alteraciones en los niveles de glucosa. Incluso en nuestro simulacro han entrado cuál es la característica en cuanto a la relación de los carbohidratos en una paciente embarazada. Estuvieron alucinantes estas preguntas. Esta pregunta es un poco de memoria. ¿En qué periodo del embarazo se desarrolla comúnmente las estrías gravídicas? Eso en el segundo. Eso están en nuestros resúmenes también, están igual en nuestras bibliografías. Aquí tenemos una imagen, un copy-paste del libro, ¿no? La mayoría de las mujeres, las estrías gravídicas se desarrollan durante la segunda mitad de embarazo. Perfecto, estamos muy fáciles. ¿En qué porcentaje de embarazadas ocurre el edema inferiores no asociado a los estados hipertensivos del embarazo? Una pregunta clave,
Porque puede ser que tú, en tu consultorio o como médico general, has visto pacientes embarazadas y te van a consultar. Es un motivo de consulta frecuente. Doctora, doctor, ¿por qué se me están hinchando los pies? ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Por qué ocurre? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Y cuándo se la considera patológica? ¿Cuándo se la considera patológica? ¿Y en qué porcentaje de estos edemas normalmente son benignas? No están asociados a una enfermedad como tal. Es una pregunta clave. Entonces, ustedes han visto todas las modificaciones con el embarazo. A nivel cardiovascular, todo aumenta porque se supone que hay otro ser vivo, ¿no? Hay otro ser vivo dentro de la mamá. Entonces necesita mayor cantidad de flujo sanguíneo. Por lo tanto, acá aumenta el gasto cardíaco, por ende, aumenta el volumen sistólico, aumenta la frecuencia cardíaca, todas las variables de la ecuación del gasto cardíaco. A nivel pulmonar, ¿qué es lo que tienes que recordar? Aumenta el volumen minuto. ¿De qué depende el volumen minuto? Del volumen entidad y la de la frecuencia respiratoria. Aumenta las concentraciones de la presión parcial de oxígeno y la presión alveolar de oxígeno. Aumenta. ¿Qué disminuye? Como aumenta el volumen minuto, aumenta, comienza a hiperventilar. ¿Qué va a pasar con la CO2? Va a comenzar a disminuir. Hay una alcalosis respiratoria transitoria. Por lo tanto, lo mismo en la presión alveolar de oxígeno. Esos son los cambios cardiopulmonares los más importantes en cuanto una persona, una dama, comienza a embarazarse. ¿Ok? Luego, a nivel músculo, aumenta la lordosis lumbar. A nivel hematológico, aumenta los eritrocitos, los leucocitos. Hay un riesgo de tromboembolismo. Y aquí ustedes, en nuestro resumen, vean cuánto de nivel de hemoglobina aumenta. ¿Cuándo se la considera anemia? ¿Cuándo se la considera eritrocitosis? Estos puntos de corte, doctores, es clave para poder. Allí te estoy dando un tip que puedas revisar toda la parte hematológica. A nivel gastrointestinal, disminuye la motilidad gastrointestinal. Esto predispone a la constipación y por lo tanto comienza a aumentar, ¿no? Disminuye el tono del esfínter esofágico inferior. Esta disminución del tono del esfínter esofágico inferior predispone al reflujo gastroesofágico. Una persona embarazada se va a quejar, doctor, es que tengo náuseas, tengo vómitos, tengo regurgitaciones, y esto también daña la cavidad oral, que es un factor de riesgo para que también una mujer embarazada pueda predisponer a la caries, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa a nivel renal? Como todo aumenta, entonces correlaciones, ¿no? Como aumenta el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca a nivel pulmonar igual, aumenta el flujo renal plasmático, aumenta la tasa de filtrado glomerular, ¿ok? Y disminuye los niveles de creatinina y el NUS por el aumento de la tasa de filtrado glomerular. Y la parte más importante de todo este efecto es a nivel hormonal, que tienes que dominar así para asegurar los 20 puntos. Aquí recuerden que se estamos jugando 20 puntos. En la parte de obstetricia ya vimos 10 puntos. Esperemos que obtengan los 10 puntos, doctor. Está fácil entenderlo, está bonito. No es como la medicina interna que tiene un poquito más, como la pediatría, que lo vamos a ver igual. Medicina interna con pediatría comenzamos de aquí a una semana y media, 2 más o menos, ¿no? Y ahí vamos a aumentar la cantidad de horas. Les hemos dado todo el tiempo necesario en estas 3 semanas de obstetricia para que puedan pulir, puedan estudiar, puedan capacitarse lo mejor que puedan, porque en la parte de ginecología obstetricia es donde tenemos que asegurar los 20 puntos, doctores. Eso es clave, es una estrategia importante. Por eso no hemos querido meter cirugía, medicina interna, salud pública, porque aquí tienen que asegurar, porque está fácil, doctores. A nivel hormonal, aumentan, por supuesto, los niveles de estrógeno y progesterona, aumentan los niveles de las hormonas tiroideas T3, T4, aumenta el cortisol, aumenta la prolactina y otras hormonas de la placenta que van a sintetizar. A ver, anoten, no sé qué tan capos están. Escriban 5 hormonas que sintetiza la placenta. Nada más 5. No les estoy preguntando los niveles de concentración, qué función tienen, qué anormalidades o con qué enfermedades patológicas se relacionan. Ahí tiene que ver mucho la diabetes gestacional, el riesgo de tromboembolismo y otras. 5 hormonas que sintetiza la placenta, doctores. Un minuto, bueno, 30 segundos.
¿Todo bien el embarazo? Sí. Excelente, doctores. Muy bien. Ahora, el edema en una mujer embarazada principalmente va a estar por cuatro variables importantes. Primero, la retención hídrica aumentada por todo el factor hormonal, la mayor permeabilidad capilar. Recuerden que un vaso sanguíneo tiene retención hídrica y los gaps entre los endotelios aumentan y por ende aumentan las fuerzas del Starling y aquí se acumula líquido. Incremento del flujo sanguíneo, esto por el gasto cardíaco que habíamos comentado en esta parte, y la disminución de la presión oncótica. Esos cuatro variables predisponen al edema. Ahora, ahí dentro del libro nos comentan que el edema clínicamente significativo en el rostro, en las manos, ocurre el 50% de las mujeres embarazadas. Entonces ahí anótense en su flashcard, 50% el edema en cara y manos. Mientras que el edema en miembros inferiores que no están asociados a estados hipertensivos es el 80%. Bueno, y los factores de riesgo que predisponen a estas alteraciones. Muy bien. Una pregunta fácil, ¿qué es el efluvio telógeno que ocurre en el posparto? Básicamente es la pérdida del cuero cabelludo, ¿no? De los pelos ahí, y que tiene un componente igual hormonal. Porque recuerden que el estrógeno y la progesterona aumenta la fase anágena de toda la fase del folículo piloso. Entonces, cuando caen las hormonas, ya no pueden soportar, entonces hay pérdida de cabello. Entonces, en el periodo posparto, hasta 3 meses posteriores, 3 meses, se invierte la relación, ¿no? Donde se produce el efluvio telógeno, que es una marcada caída del cabello. Entonces, cuando en el embarazo, como hay muchas hormonas y todo es crecimiento y crecimiento y crecimiento, aumenta esa fase anágena, ¿no? El folículo piloso vive más tiempo de lo normal, pero cuando el producto sale, el parto, etcétera, cesárea, etcétera, caen las hormonas, entonces ya no hay hormonas que puedan seguir sujetando toda la fase anágena del crecimiento del folículo piloso, ¿ok? Para todos los que no están en el curso, ahí les tengo un regalo, una sorpresa que pueden utilizarlo, ya sea en el curso de banqueo de preguntas, vamos a resolver la mayor cantidad de preguntas de todas las fases, que lo estamos preparando igual, o para incorporarse al curso VIP intensivo que vamos a comenzar con pediatría, medicina interna. Yo creo que las dos especialidades más difíciles para obtener, pero eso va a ser la diferencia con el montón, ¿ok? Yo creo que la mayoría va a tener buena nota en ginecología obstetricia y con las especialidades más difíciles, ese va a ser un gran diferenciador, ¿ok? Muy bien, doctores. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la creencia incorrecta sobre el aumento de caries en el embarazo? Muy buena pregunta. Las mamás preguntan, ¿no? Te pueden decir, doctor, lo que pasa es que han aumentado mis caries. ¿Es verdad? ¿Tiene alguna correlación con la medicina basada en la evidencia? ¿Hay una correlación fisiopatológica? Recuerden que la fisiopatología con la medicina basada en la evidencia no siempre correlacionan. ¿Esto es un mito o hay una explicación? Veamos qué es lo que nos dice la búsqueda bibliográfica. Entonces acá, esto es lo que hemos rescatado de un estudio, de una revisión no sistemática. ¿Qué pasa con la caries en embarazo? ¿Realmente aumenta? ¿No aumenta? ¿O es simplemente un mito que las mamás lo tienen desde la abuelita? Y que esto es lo que hemos encontrado. El aumento de caries durante el embarazo es de causa multifactorial. No solamente tiene que ver una sola cosa. Y eso está bien documentado, está bien estudiado en la literatura médica. Hay muchos factores de riesgo. He querido destacar los 5 principales y correlacionar con nuestra bibliografía. Primero, hay cambios en la composición y en la función de la saliva. Recuerden que la saliva es un factor protector. Tiene muchos componentes como inmunoglobulina tipo A, las ciertas modificaciones del pH, ciertos opsonizadores que evitan el crecimiento de las bacterias. Entonces, durante el embarazo, sobre todo en el tercer trimestre, hay una disminución de los niveles de calcio y los niveles de fosfato. Estos niveles de calcio y fosfato alteran la composición química de la saliva.
Por lo tanto, hay una reducción de la capacidad buffer y alteración del pH salival. Primer factor. Segundo factor es que hay un aumento de las bacterias en la cavidad oral. ¿Cuáles son estas dos bacterias que aumentan? El Streptococcus mutans y los lactobacillus. Eso está ya muy bien documentado. Segunda es que hay una percepción y preferencia por el sabor dulce. Recuerden que los carbohidratos es el alimento especial, sobre todo para el Streptococcus mutans y los lactobacillus. También por los cambios hormonales inmunológicos, el estrógeno y la progesterona favorecen al crecimiento bacteriano y pueden modificar la respuesta inmune. Y otro dato que me llamó mucho la atención es que hay una insuficiencia de vitamina D durante el embarazo y esto es un factor de riesgo para la caries dentro de la dentición primaria. Entonces es multifactorial. Incluso acá, de un estudio, una revisión sistemática con metaanálisis, es decir, ha agarrado varios estudios observacionales, ensayos clínicos, dependiendo de los criterios de inclusión, y han agarrado varios estudios y que han demostrado que, miren, aquí han encontrado varios estudios donde se les somete un proceso de metaanálisis y han estudiado aproximadamente 1,230 mujeres embarazadas. Entonces han comparado con mujeres no embarazadas, ¿no? Entonces, ¿qué han encontrado? Que los niveles de calcio están disminuidos en la saliva, sobre todo en el tercer trimestre del embarazo. Lo mismo con los niveles de fosfato. Y esto obviamente predispone a la caries. Entonces, esto está totalmente documentado. Ahora, vamos a correlacionar con nuestra bibliografía. ¿Qué dice? Existe una tendencia en pensar, es una bibliografía desactualizada, recuerden, que el aumento de la aparición de la caries de la dentadura de la mujer gestante se debe al incremento de la demanda de calcio. Miren, les da otro punto de vista. Si bien en la saliva disminuyen los niveles de calcio y fosfato, disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque el cuerpo de la mujer embarazada aumenta la demanda de calcio, ¿no? Está excelente hasta allí. Al encontrarse el calcio de forma cristalina estable, esta no está disponible. Ok, miren este dato. No se ha demostrado que el feto absorbe el calcio en la dentadura materna. Perfecto. Además, que estos cambios fisiológicos en las glándulas anexas de la boca son los causantes del deterioro dentario. No nos da una referencia bibliográfica, ¿no? Para ver qué tiene que ver aquí las glándulas anexas, para poder revisar. Pero dicen que si existen trastornos dentarios previos a la mujer embarazada, no han sido tratadamente. O sea, algunas cosas. Aquí el libro de Pérez Sánchez debería de darnos esta referencia, ¿no? Los cambios en la composición de calcio y fosfato. Incremento de las bacterias Streptococcus mutans y lactobacillus. Eso es lo malo de usar una bibliografía del 2011, ¿no? Eso es lo malo de que estamos estudiando contenido que está desactualizado. Eso es lo malo de esto, ¿no? Esperemos que con nuestras nuevas autoridades que van a entrar, yo asumo, puedan mejorarse estas referencias bibliográficas. Entonces, ¿qué es lo incorrecto? Veamos por un lado lo correcto. Hay un descenso del pH de la saliva, totalmente. Hay una alteración vascular periodontal, esto está de la bibliografía. Hay un aumento de secreción de prostaglandinas y trastornos dentarios previos no tratados. Ya, esto es lo único rescatable, porque lo demás me parece así X, ¿no ve? Que no tiene ningún respaldo en cuanto a las referencias bibliográficas, ¿ok? Pero aquí lo incorrecto es que el feto absorbe. Se ha demostrado que el feto no absorbe el calcio de la dentadura materna, porque a veces eso suelen comentar las mamás, ¿no? Es que están consumiendo todos mis nutrientes, etcétera, etcétera, pero es lo que dice el libro de Pérez Sánchez. Y en cuanto a la referencia bibliográfica, nosotros hemos encontrado otros conceptos ya estudiados, ¿ok? Muy bien. Una pregunta de memoria. ¿Cuántos litros de agua corporal total? Aquí no están preguntando de líquido extracelular, de líquido intracelular o de líquido intersticial, ¿no? Aquí es un poco general, una pregunta fácil. Aumenta en una embarazada en promedio entre las 36 y 38 semanas, es decir, más o menos a término, ¿no? Aquí de 7 a 8 litros. Y esto es igual a otra referencia de los años 80, ¿no? Es algo muy antiguo. Esperemos que en fisiología no cambie tanto. Pero cuando ya se habla de estados hipertensivos, ya patologías durante el embarazo, obviamente pues que la medicina avanza, ¿no? Y no sé si estos doctores los que han propuesto este libro, supongo que ha sido
Mejor me quedo sin comentarios para no andar con hate. Bueno, ahora, esto es clave, doctores. Dentro de la composición de la parte de las embarazadas hay varias alteraciones y una de ellas es en los carbohidratos. Esto nos va a ayudar a entender igual mucho con las hormonas y la diabetes gestacional. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo se caracteriza el metabolismo de los hidratos de carbono en una persona embarazada normal? ¿Qué existe? Hay hiperglicemia en ayunas, hay hipoglicemia en ayunas, hay estados de resistencia a la glucosa, hay hiperglicemia ayuna y postprandial. ¿Qué es lo que sucede? Bonita pregunta, y esto sí debería de entrar en un examen con tanta importancia. Y esto lo dice claramente, ¿no? En el embarazo normal se caracteriza por una hipoglucemia, vamos a poner acá, hipoglucemia en ayunas, ¿ok? Primero, ¿por qué? Porque toda la noche, cuando estaba durmiendo, descansando la mamá, como no comenzó a ingerir alimentos, el producto y su cuerpo necesitan energía. Entonces, esa energía, ¿cuál es en nuestro cuerpo? La glucosa, porque esta glucosa va a pasar a una ruta metabólica que es la glucólisis, y la glucólisis por dos mecanismos aerobios y anaerobios van a generar la moneda energética, que es el adenosintrifosfato. Por eso es que en la mañana existe hipoglucemia. No estoy pretendiendo que ustedes memoricen. Hipoglucemia, hiperglicemia postprandial y hiperinsulinemia. No, es entender el por qué. ¿Por qué hay hipoglucemia? Porque el aumento del metabolismo. Por eso hay hipoglucemia. Yo he visto casos cuando estaba en el internado que las mamás tenían 30, 40 de glucosa en la mañana. Y uno se pregunta, doctor, ¿tenemos que dar en la mañana entonces hipertrocé? La respuesta es no. El mismo cuerpo se va a ir adaptando y lo ideal es que tenga la parte la nutrición, ¿no? Con todas sus colaciones, que estar muy recomendado en la parte con los nutricionistas. Pero después, cuando una persona se alimenta, digamos, va al almuerzo, consume sus alimentos, existe una hiperglucemia postprandial. Hiperglucemia postprandial. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hay hiperglucemia? La respuesta es acá, porque hay una tendencia a la resistencia a la insulina. Las células del cuerpo, por más insulina que exista, no permite la entrada a las células de la insulina. Por eso existe hiperglicemia postprandial. Entonces, como las células dicen, ¿sabes qué? Células betas del páncreas, necesito más insulina. ¿Para qué? Para que la glucosa pueda ingresar a las células, igualito que en la diabetes, la fisiopatología. Entonces, hay hiperglucemia postprandial y el páncreas dice, necesito más, por lo tanto hay hiperinsulinemia. ¿Ok? Espero que ese concepto haya quedado claro. Hipoglucemia en las mañanas, hiperglucemia postprandial con hiperinsulinemia. ¿Ok? Todas las tres palabras correlacionan fisiopatológicamente. ¿Alguien de aquí? Ok, muy bien. Entonces, busqué algunos artículos científicos que expliquen todo este mecanismo, ¿no es cierto? ¿Por qué hay todo esto? Y esto es lo que más hemos rescatado. Ustedes saben que hay un aumento de síntesis de esta hormona que es el lactógeno placentario humano. Este lactógeno placentario humano se ha relacionado con la resistencia a la insulina, incrementa la resistencia a la insulina, incrementa la función de las células beta, esto en el páncreas, y está muy relacionado con la diabetes gestacional y con el sexo y con las alteraciones fetales dentro de estos. Pero no es la única. También está relacionada con la hormona gonadotrofina coriónica, que esto también está asociado a la diabetes gestacional. Lo mismo con el 17-beta-estradiol, con la progesterona, con la leptina, la adiponectina. Los que van a ser ginecólogos obstetras, este artículo tienen que revisar. Igual les voy a enviar para entender toda la fisiopatología. Por ejemplo, acá la leptina incrementa la resistencia a la insulina, ¿no? La progesterona incrementa la resistencia a la insulina. El 17-beta-estradiol incrementa la insulina, incrementa la secreción de la insulina. Como ustedes verán, todo este proceso del embarazo
hay muchos factores que predisponen a la resistencia a la insulina. Aquí tenemos un cuadro antes del embarazo, cómo está la sensibilidad con los receptores de insulina, el IRS1. Hay buena cantidad de glucosa y las células beta sintetizan su insulina. Pero ¿qué pasa en el embarazo? Por todas estas hormonas, lactógeno placentario, hormona gonadotrofina crónica, 17-beta-estradiol, progesterona, leptina, hormona de crecimiento placentario, predispone a la resistencia. Entonces hay hiperglucemia postprandial, ¿ok? Hay hiperinsulinemia que predispone a la resistencia. Cuando pasa el embarazo y todo ya se va controlando, ¿no es cierto? Aquí podríamos hacer una persona que todo este pasado, o sea, que todo este proceso fisiopatológico ha pasado, ¿qué porcentaje de estos desarrollan diabetes? O una pregunta que está muy bien en la clase explicada por el doctor, un paciente que desarrolla diabetes gestacional, ¿qué porcentaje se quedan con diabetes mellitus tipo 2, por ejemplo? ¿No? Es un dato interesante que deberían de preguntarnos, ¿ok? Entonces acá, ¿cómo se caracteriza el metabolismo en los carbohidratos? Hipoglicemia en ayunas, hiperglicemia postprandial e hiperinsulinemia. La fisiopatología ya comentamos, ¿ok? Muy bien, doctores. A ver, hemos dicho 1 hora de clase, hemos comenzado a las 6, ya son las 7. 10 minutos más, doctores, vamos a volar, ¿ok? Vamos a volar. Ahora, este PDF de las 100 preguntas, se los voy a enviar al grupo oficial. Ya les he enviado a medicina interna, los 4, la parte de cirugía igual, el último simulacro, este de obstetricia me falta enviarles. Les voy a enviar si quieren ahorita al mensaje y lo puedan descargar y lo puedan repasar, ¿ok? Muy bien. ¿En qué trimestre los requerimientos de magnesio se hacen más ostensibles? Es decir, ¿dónde tienen más requerimiento? En el último trimestre, ¿no? Porque ahí está, como ya se ha formado, necesita el producto comenzarse a diferenciar, aumentar de peso y todo lo que ustedes han visto con el docente, ¿ok? ¿Cuál es el requerimiento total del hierro aproximado durante el embarazo? Pregunta clásica en el internado, 5º año de medicina, ¿no? ¿Cuánto de hierro por dosis? ¿Cuánto es la dosis? Etcétera. Sobre todo para evitar la anemia, ¿no es cierto? Para evitar la anemia. Entonces aquí, claramente en nuestra referencia bibliográfica, el requerimiento de hierro en el embarazo en órdenes de 700 a 1.4 gramos, ¿no? O 1.400 miligramos, que más o menos globalmente son 4 miligramos al día, el requerimiento, ¿ok? Esta es la regla de Naegele para calcular la fecha probable de parto. Eso igual, hasta las mamás lo saben, los médicos internitos lo saben, los estudiantes de medicina, ¿no? La famosa fórmula del cálculo de la fecha probable de parto. Es la fecha última de la menstruación de la regla más 7 días menos 3 meses más 1 año. Aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si nuestro FUR fue el 17 de julio, 07 del 22, a este 16 le sumamos 7, van a ser 23, y a este 7 del mes menos 3 se van a hacer 4, y le aumentamos más 1, ¿no? 22 más 1, 20, 23. Entonces la fecha probable del parto es de 23/04 del 2023, ¿no? Con esta correlación. Esta es fácil, potencialmente posible pregunta de examen, ¿ok? Aquí tenemos nuestra referencia bibliográfica igual y la respuesta era el inciso B. Muy bien. ¿Cuál es la fórmula obstétrica de 5 dígitos que representa el segundo dígito? Igual, otro concepto potencialmente preguntable. Para eso tenemos que recordar la fórmula obstétrica. Miren, en la que el primer dígito, el primero, es el partos de término, ¿no? Los partos. El segundo como tal son los partos prematuros. El tercero son los abortos espontáneos. El cuarto, los abortos provocados, y el quinto, los hijos vivos. Este dato es relevante, importante, potencialmente pregunta de examen. Entonces, acá el segundo son los partos prematuros. Bueno, muy bien. ¿Qué permite diagnosticar? Con eso terminamos, doctores, y no les quito más su tiempo. ¿Qué permite diagnosticar la primera maniobra de Leopold? Igual, clásica pregunta del 5º año de medicina, del internado, y potencialmente pregunta para el examen de la residencia. Para eso tenemos que repasar las cuatro maniobras de Leopold. La primera maniobra, primero lo que tenemos que saber es qué cosa va a diagnosticar, qué cosa nos va a ayudar. La primera es la situación. Segundo, la posición. Incluso acá nos podemos hacer un memotécnico. S, la P, otra P y la E. Primero la situación, posición, la presentación, la tercera maniobra, y la cuarta maniobra, el encajamiento. Esos 4, ¿ok? Con este memotécnico. Ahora, la situación refleja
sobre todo la palpación se realiza, ¿no? Palpando el fondo del útero y esta permite identificar el polo fetal, ¿no? Principalmente que va a ocupar el fondo uterino, ya sea la cabecita o las nalgas. Miren en esta imagen están las nalgas. Esa es la situación. La primera maniobra permite diagnosticar la situación. La segunda maniobra es la posición. Nosotros con ambas manos vamos a los costados y vemos el dorso del feto. Determinamos la posición del dorso fetal. ¿Qué será acá? ¿Derecha o izquierda? Algo bien fácil. La tercera es la presentación, ¿no? Hacemos con una palpación suprapúbica, identificamos el polo. ¿Qué está acá? ¿La cabecita o las nalgas? Por eso, digamos, tiene una presentación cefálica o tiene una presentación podálica. Y ahí vemos, ¿no? Lo que han visto en cesárea, las indicaciones con el doctor Nils, ¿ok? Y la cuarta es el encajamiento, que es la cuarta maniobra, donde básicamente se presiona descendentemente hacia la pelvis y evaluamos el grado de encajamiento en la pelvis materna, ¿ok? Entonces, esto es fácil. Acá nos están preguntando cuál es la primera maniobra, ¿no? ¿Para qué sirve la situación? Para identificar el polo fetal, ¿no? Principalmente, ¿ok? El polo del ovoide fetal, que ocupa el fondo uterino. Muy bien, doctores, con esto hemos terminado la clase, esta pequeña charla. Los dejo ahí, hagan una captura de imagen y pueden aprovechar. Nos vemos en la siguiente clase. Mañana tienen clase con el doctor Nils, un tema re importante. Continúen estudiando, doctores. Muchas gracias por estar en esta pequeña clase. Nos vemos hasta otra oportunidad.